Hola, espero que estén muy bien. Subo este video un poquito tarde porque hemos estado todo el día con jóvenes en casa que llegaron desde el día viernes. Entonces, bueno, ha sido un poco la revolución, pero ahora ya volvemos a tener la casa más quieta y bueno, no quería dejar de compartir estas reflexiones del día domingo, en este tiempo de Cuaresma, que me parece que son tan importantes, ¿no? Y que me han pedido también que las suba. Y bueno, preparando este tema, preparando esta reflexión, también me salía mucho hacerlo desde el corazón, ¿no? También desde los caminos que yo también voy recorriendo y que creo que al final nos hablan de lo más profundo que se mueven de Dios en cada uno y en cada una. Entonces, me parecía que había que tomar un poco de las tres lecturas y en estas tres lecturas, bueno, son cuatro, pero vamos a tomar solo la del Antiguo Testamento, el Salmo y el Evangelio. Como saben, el Evangelio hoy día, el centro está en las tentaciones, según el Evangelio de Mateo, ¿no? Y, y como primera lectura está la creación del ser humano en el relato de Adán y Eva, y como salmo tenemos el Salmo 50, ¿no? El de el Miserere. Y realmente están todos unidos y quisiera como ir ahondando como en la clave de este texto o de estos textos. A mí lo primero que se me venía tenía que ver con la palabra amor, con un amor desbordado de Dios, un amor que nos habla de la gracia. Hace algunos meses estuve en México y estando en México pude ir a conocer una cascada y era impresionante porque son como muchas cascadas juntas y bueno, pensaba, ¿no? Que el amor de Dios, la gracia de Dios es como una cascada. Es para todos quienes se acercan, ¿no? Nadie que vaya a una cascada puede llegar sin mojarse. Y mientras más cerca estás de la cascada, más mojado quedas. Es una experiencia profunda, de fuerza. Tiene también el misterio. No sabemos de dónde viene esa agua ni hacia dónde va. Así también es el amor de Dios, ¿no? Un misterio profundo que nos cala, que nos atraviesa, un amor que nos hace experimentar, ¿no? Esa incondicionalidad, esa fuerza, esa vida, esa energía. Y yo creo que esta primera experiencia de amor está relatada de manera muy hermosa en los textos del Génesis, ¿no? Este texto comienza diciendo: el Señor modeló al hombre de arcilla, al ser humano de arcilla, del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y se convirtió este hombre en un ser vivo. Qué imagen más evocadora del amor, el aliento. Podríamos decir que es como el beso de Dios, ¿no? El beso de los enamorados habla de este aliento de vida. De hecho, cuando nosotros experimentamos también la muerte de alguien, sabemos que esa persona ya no tiene vida porque ya no tiene aliento. Qué, qué hermoso es poder cerrar los ojos y pensarnos siendo llenados por ese aliento de amor de Dios, por esa ruaj. Este texto, al igual que Génesis 1, tiene como centro al Espíritu y que también va a ser el mismo, esta misma ruaj, la que va a acompañar a Jesús en este tiempo del desierto, ¿no? Me parece que aquí hay otra clave que es muy bonita, que tiene que ver con que Adán y Eva quisieron ser como dioses, ¿no? No moriréis, hablando sobre este diálogo, ¿no? Entre la serpiente y la mujer. Bien sabe Dios que cuando coman de él se les abrirán los ojos y serán como dioses en el conocimiento del bien y del mal. ¿Saben qué? A mí hay un texto que me hace que me es muy fuerte, ¿no? Eh, que tiene que ver
Filipenses 2, el himno de Filipenses, cuando habla de el himno de Jesús, cuando él en el fondo dice que siendo de condición divina, no hizo alarde de ella, sino más bien eligió, ¿no?, esta condición humana. Y me sale ese como, ese pensar, ¿no? ¿Qué es lo que en el fondo le puede pasar a Adán y Eva, nos puede pasar a nosotros, cuando en vez de elegir, ¿no?, ese misterio de Dios, que en el fondo es tomar nuestra propia humanidad, vivir nuestra humanidad con todo lo que ello implica, queremos en el fondo ser algo y alguien distinto, teniendo el poder, queriendo ser como Dios, ocupando otro lugar. Hay una canción de Silvio Rodríguez que habla, ¿no?, sobre que siempre todos queremos cambiar de roles. Y en el fondo, cuando queremos ser como Dios, tiene que ver también con la experiencia de quién en realidad nosotros sentimos que somos para Dios, en Dios. ¿Cuál es nuestra relación? ¿Qué es lo que nos une? Y creo que también tiene que ver mucho con el Evangelio de hoy, respecto de la filiación de Jesús con el Padre, de cómo se entiende, de cómo se comprende Jesús en su relación con el Padre, con este Dios Padre y Madre, y cómo también desde ahí entiende lo que está llamado a ser, y desde ahí el diálogo con el tentador. Y esta experiencia del amor y de la gracia se me venía también con respecto del Salmo 50. Si uno lo ve bien, en el Salmo, en este Salmo, en el primer versículo, en el versículo 3, en el fondo, habla sobre como los atributos de Dios, ¿no? Lo que llamamos en el fondo la palabra Raham, eh, hablamos de Gesed, hablamos de... se me fue ahora, denme un segundo, voy a buscar. Uy, acá, denme un segundo. Yo ya les dije, esto es una conversación. Hanan, Gesed, Raham, ¿no? Que son estos atributos de Dios, que son los atributos del amor. Hablan de un Dios compasivo, de un Dios amoroso, de un Dios que, que nos toma en sus brazos, de un Dios que se duele. Eh, Cuando nosotros hablamos de la experiencia del pecado, hablamos de una experiencia del desamor. Y qué fuerte es reconocer ese como movimiento interior que nos aleja del amor de Dios. Y Dios con todo su amor, con este amor de madre, que lo expresan también estas palabras y estos verbos en hebreo, nos regresa, ¿no?, a esa condición de ser hijas e hijos amados por este misterio que nos envuelve completamente. Esto tiene que ver con esta experiencia de amor que hablábamos al comienzo en la creación del ser humano, en la creación de Adán y en la creación de Eva. Eh, como cerrar los ojos y dejar que Dios aliente en nosotros una vida nueva. Y, y desde ahí el Evangelio tiene como tres claves, ¿no? Si eres hijo de Dios. Por eso que yo hablaba sobre cómo se entiende Jesús en su propia relación filial. Si eres el hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se autocomprende Jesús? ¿Cómo nos pensamos nosotras también ante nuestra propia relación con Dios? Y desde ahí van a aparecer estas tres tentaciones. Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, por la Ruaj. Qué fuerte, qué bueno, qué lindo, qué impresionante es poder pensar que Dios nos lleva, que el Espíritu nos lleva a esta experiencia de silencio, a esta experiencia de soledad, a esta experiencia de encuentro profundo
con Dios, donde podemos elegir, ¿no? El cómo queremos vivir también nuestra vida. En el Deuteronomio, en el capítulo 30, aparece este deseo de pongo delante de ti la vida y la muerte, ¿no? La capacidad de elegir el bien o el mal. Y en Jesús nos vuelve como a rememorar, a tomar conciencia de la evidencia de lo que implica en nuestra humanidad el ir haciendo esos caminos como de desarme interior, ¿no? De un real encuentro, de una mayor autenticidad, donde que al final es lo que va a expresar, ¿no? Estos 40 días que tiene que ver con mucho tiempo de silencio. Lo vamos a encontrar también en otros personajes que asumen esta experiencia de soledad, de ir a encontrarse con Dios para comprenderse en el quién son. Por ejemplo, en Pablo, en el Nuevo Testamento, pero también lo podemos encontrar en Elías. Entonces, esta experiencia de desierto no es una experiencia de guerra, no es una experiencia de enemistad, no es una experiencia de batalla. Y podríamos mirarlo como un lugar, al contrario, de un lugar de cuidado, un lugar de amor, un lugar de encuentro, un lugar de conversación, un lugar de diálogo. Las tres tentaciones también van a hablar y van a permitir entendernos, ¿no? Desde Jesús a la hora de decir qué es realmente lo importante, ¿no? La primera tentación tiene que decir que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que yo necesito realmente? Y una de las cosas que a mí me sorprende, que no es raro en realidad, pero que no sé, a mí me genera, ¿no? En lo espiritual, la importancia de la palabra de Dios, porque todas las respuestas de Jesús van a estar en ese diálogo. También es el lugar desde donde va a tentar el tentador. Y entonces Jesús va a responder, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. La segunda va a ser, si eres hijo de Dios, de nuevo, ¿no? Tírate abajo. Es buscar la seguridad, porque dice, encargará a los ángeles que cuidan de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Es como decir, bueno, si tú realmente crees que eres el hijo de Dios, tírate, ¿no? Si tú realmente crees en Dios, tienes fe en Dios, haz esto. Oye, ¿y por qué, no? ¿Qué es lo que estoy buscando realmente en todo esto? Es como cuando Jesús dice que no pidan signos, que no van a haber más signos de los que ya han habido. Y nuestra propia experiencia del amor de Dios, del ser creación de Dios, de la fidelidad de Dios en nuestra vida, ya es el signo en sí mismo por excelencia. Y la última tiene que ver con el poder. Y no podemos dejar de pensar, sobre todo hoy, en estos signos, ¿no? Donde el poder nos sucumbe. El diablo, dice, lo llevó a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y entonces nos va a hacer recordar de nuevo, ¿no? La voluntad de Dios y de Jesús también en estas palabras que en algún momento Jesús también le va a decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y en este caso va a responder, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces, como que el silencio del desierto también es una experiencia, eso, de amor. Nos vuelve, ¿no? Al inicio de lo que hablábamos con esta experiencia de gracia, con esta experiencia de compromiso, con esta experiencia de un Dios con nosotros, con este deseo también de querer asumir nuestra propia humanidad. Me parece que los tres textos
que en el fondo hoy día la Iglesia nos plantea eso, no solamente tiene que ver con el sacrificio personal que podamos hacer para poder vivir este tiempo cuaresmal, sino que tiene que vivir y tiene que ver con la gran experiencia del amor de Dios. Solo el amor de Dios nos va a preparar para poder vivir lo que vamos a experimentar en la Pascua. Solo el amor de Dios nos va a permitir mirarnos con autenticidad, sin miedo. Solo el amor de Dios va a permitir que dialoguemos con nuestra verdad más profunda. Bueno, ya les dije, este video, y les pido perdón, quizás no es como tan preparado en videos y en cámaras, pero sí es un querer compartir desde lo más profundo del corazón. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos llene de su amor y su ternura. Un beso y un abrazo.